Entonces, como siempre lo hacemos, al darles la bienvenida a la clase, el curso de lectoescritura, Grupo 03, hoy miércoles 1 de diciembre de 2021, como siempre lo hago, les informo que están siendo grabados en la plataforma de Meet y bueno, vamos a proceder a la agenda. Ya previamente nos habíamos saludado, habíamos hecho pues la bienvenida acá antes de comenzar la grabación, es decir, en los minutos previos, después de las 10 de la mañana. Sin embargo, pues estuve indagando por inquietudes que tengan acerca de la realización de talleres, inconvenientes. Sin embargo, si alguien quiere comentarlo, pues lo puede hacer en este momento o al finalizar la clase lo puede hacer, ya sea de manera para todos los compañeros o puede ser que se puede quedar y yo en un momento también le resuelvo dudas, comentarios. Recuerden también pues que hay espacio de asesoría previa solicitud de ustedes en el grupo de WhatsApp. Existen esas herramientas de comunicación, de contacto, opciones para subir los trabajos. Estamos subiendo comentarios en el blog. Ya llegamos al cuarto comentario, pero si hay algún inconveniente allí, pues siempre está como segunda opción el Dropbox, donde también hay carpetas. Y que todos los trabajos, como los talleres que vamos a autoevaluar hoy, los subimos al Dropbox. Y con todo esto también existe la posibilidad de preguntar, de orientarse mediante el grupo de WhatsApp, en donde están todos sus compañeros de clase y en donde está el profesor. Allí agregado, pues está allí, pertenece a ese grupo. Existen también las clases, yo siempre mando el video de clase, mando el video, mando el material, entonces todo esto para que usted esté pues cómodo, trabajando, motivado en este curso de lectoescritura que tiene una modalidad, una metodología de taller, es decir, aprendemos haciendo, hacemos autoevaluación, hacemos intentos, digámoslo así, varias versiones del trabajo, como en el caso del ensayo, hacemos momentos de evaluación en donde hacemos evaluación grupal, ¿cierto? Coevaluación, socialización y después hacemos pues la valoración respectiva de los trabajos. Bueno, les quiero compartir la agenda del día de hoy. Hoy, 1 de diciembre de 2021, voy a rápidamente en esta primera parte de la clase, voy a hacer la asignación de los textos de lectura. Vamos a tener, yo les había anunciado una experiencia, les había anunciado la experiencia de lectura. Esa experiencia de lectura la anuncié cuando hicimos el pacto pedagógico y pudimos ver los momentos de valoración. Eh, Allí estaba pues como en la semana 13 esa experiencia. También se los anuncié en clases pasadas. Entonces hice pues la asignación de esas lecturas o la distribución de forma aleatoria de unas lecturas que están en el blog, perdón, en el Dropbox están montadas en una carpeta y con un número y con un nombre cada lectura y simplemente con los nombres de ustedes pues hice una distribución. Hoy los voy a dar a conocer y decimos la fecha exacta en la cual vamos a hacer esa experiencia de lectura. Eh, Segundo, vamos a hacer la socialización, autoevaluación de talleres conectores deícticos. Voy a partir de los de conectores deícticos concluir ese tema de referentes textuales y voy a hablar de los comodines y vamos a dejar una actividad que se llama correcciones del lenguaje. Y en la última parte de la clase voy a recordar las pautas del trabajo parcial para que ustedes preparen para dentro de 15 días la propuesta de su trabajo parcial y la podamos estar hablando entonces en 15 días. Esa es nuestra agenda del día de hoy. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran que yo aclare mejor? Bueno, eh, requiero que alguien me colabore, me apoye al grupo con la lectura. ¿Quién lo quiere hacer? Una lectura que vamos a hacer de la asignación de las lecturas de clase. A ver quién lo hace. ¿Quién como voluntario hace la lectura para todo el grupo? Por favor. Profe, yo, pues. Valentina, muchas gracias. Buenos días. Valentina, ¿estás viendo en pantalla o lo debo ampliar un poco más? Profe, si lo amplías un poco más, por favor. Sería muy bueno.
Sí, bueno, entonces acá en pantalla tenemos asignación de textos para la experiencia de lectura, grupo 3. Acá está el enlace donde lo voy a tomar de una vez inclusive, bueno, lo voy a poner ahorita, se lo voy a poner en el grupo de WhatsApp y a medida que acá a mano izquierda está el texto, el nombre del libro. Los libros tienen un número, están del 1 al 46 en la carpeta de Dropbox. Muy bueno si mientras hacemos esta lectura alguien entra al Dropbox y verifica su libro y mira que esté allí efectivamente el libro. Y a mano derecha está el nombre, al lado derecho el nombre del estudiante a quien le corresponde esa lectura. Voy a ampliarla acá un poquitico. A ver, yo miro acá, no, espérenme. ¿Qué tal ahí, Valentina? Mejor, profe, ahí está bien. Espérenme, yo miro a ver. A ver, no. ¿Ahí está muy sobre el tope o está bien así? Está bien. A ver, es que ahí está. Sí, ahí está. Entonces me voy a, voy a cortarle el pedazo. Bueno, ahorita lo corremos. Entonces, estas son la lectura que a cada uno de ustedes le va a corresponder. Por favor, entonces tome nota. Esto va a quedar, ya se los voy a mandar. Esto mismo está montado en el blog y en el Dropbox de esta relación y los libros. Entonces, comencemos, Valentina, para todos. Ok. Asignación de textos para experiencia de lectura, grupo 3. Texto. Agatha Christie, La muerte de Lord Edward, Nicolás Jiménez Restrepo. Emilio Salgán, Sandokan, Emanuel Zapata Arboleda. Anónimo, Robin Hood, Angie Paola Monera Luján. Antonio de Saint, profe, ¿cómo se pronuncia ese Anthony nombre? de Saint-Exupéry. No es el Saint-Exupéry. mejor francés, pero más o menos eso dice ahí. Anthony de Ujú. Saint-Exupéry. El Antoine, Principito. Antoine de Saint-Exupéry, ¿cierto? es Antoine. Saint-Ouen, bueno, muy bien. Ok, Adelante. El Principito, Claudia Patricia Galeano Zuluaga. Arthur Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes, Laura Valentina Osorio. Edgar Allan Poe, Los crímenes de la Rue Morgue. Ana Lucía Alzate. Agatha Christie, Las manzanas, María Fernanda Olarte. Frank Kafka, La metamorfosis, Johann Steven Zapata. Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos, Joan Daniel Hernández. León, profe, no alcanzo a ver ese León número. Tolstoy. Estoy, Ana Karenina, Juan José Ateortúa, Gustavo Adolfo Becker, Desde mi celda, Valentina Jiménez. Charles Dickens, El grillo del hogar, María Camila Ávila, Jonathan Perdón Swift, un segundo. Sí, María Camila Ávila, sí. Adelante, sí. Sí. Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Gulliver, Camilo Pino, José Hernández, Martín Fierro, Yasmín Andrea Vergara, Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada, Juan Esteban Ríos, Juan Rulfo, El llano en llamas, sí, Sí. que se me juntan las L's. Luisa Fernanda Ospina, Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Marta Miley Borja, León Un Tolstoy. momentico que estaba aquí bregando a Ok, ampliártelo y antes lo que hice fue que te... Bueno, listo, dale. listo. León Tolstoy, Tres muertes, Jenny Catherine Huides, Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, Leiner Mejía, Mark Twain, Tom Sawyer, Valentina Echeverry, Edgar Allan Poe, La carta robada, Juan José Úsuga, Miguel de Cervantes Saavedra, Celoso Extremeno, Extremeño, sí. Extremeño, Michael Stewart Osorio, William Shakespeare, Romeo y Julieta, Angie Carolina García, Abraham Stoker, Drácula, Sebastián Inestrosa, Alejandro Dumas, El hombre de la máscara de hierro, Carlos Genaro Giraldo, Juan Rulfo, Pedro Páramo, Alejandro Aguirre, Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, Ana Sofía Escolaro. Bien. Entonces allí tenemos las lecturas. La tuya entonces, Tom Sawyer, ¿cierto, Valentina? Sí, profe.
Valentina, ¿has leído ese libro? ¿Lo leíste de pronto en el bachillerato? No, profe, conozco la historia así como muy poquito, pero nunca lo he No leído. lo has leído y lo has oído mencionar. Sí, sí, claro. Películas, series, ¿qué has oído de él? Sí. Em, eh, Como que Tom Sawyer es un niño, digamos que es un poquito rebelde o inquieto, y le ponen a hacer una tarea que es como pintar una cerca, algo Ve, así. Y, sí, sí. ujú. Bueno, entonces todos tenemos en algunos de estos libros versiones anteriores, en una película, en unos dibujos animados. Esas películas y esos dibujos animados son adaptaciones. Como son adaptaciones, no son pues como el mensaje pues que escribió quien, en este caso pues Mark Twain. Entonces les recomiendo que lean el texto, ¿sí? Lo otro, uno tiene una impresión previa por los medios de comunicación, ¿cierto? El medio lo que hace es adaptar una versión, darnos una versión. Yo no voy a decir que alterada o que errada, no. Es una versión para televisión o para cine que lo que pretende es entretener, que lo que pretende es crear audiencia, bueno, ¿por qué no? Mercadeo, publicidad, entonces no siempre es lo adecuado. Entonces, ¿qué recomiendo? Tomen el texto. Yo, como les dije, en la carpeta de Dropbox dispuse para todos ustedes un texto. El texto, allí está el texto. Hay versiones que pueden ser versiones, pues la versión digital. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que usted no tenga pues que salir a comprar el libro, que gastar, invertir en el libro. Pero si usted quiere adquirir el libro, o tiene el libro, o preste el libro, o quiere leerlo en versión impresa, claro que es totalmente apropiado. Eh, Acá vamos a hacer entonces experiencia. ¿En qué se diferencia de un informe? El informe de lectura pretende que usted ingrese unos datos y entregue y haga una relación estricta de lo que tiene el texto, a tal punto que esos informes de lectura existen en la web, ¿o no, Valentina? Si usted va y busca el resumen de Tom Sawyer, de pronto encuentra un resumen. Sí, profe. O de pronto encuentra trabajos que otras personas hayan hecho de Tom Sawyer, ¿cierto? Con anterioridad. Entonces lo que hacen es que simplemente usted toma ese trabajo, lo corta, lo pega y lo adapta para lo que necesita para acá. Y yo no pretendo esto. Yo pretendo es que usted tenga una experiencia. Entonces ese informe de lectura lo que hacía era que le pedía a usted biografía del autor, resumen del texto, personajes principales, trama de la obra, desenlace, nudo, el mensaje que el autor nos quiere dar, para todos los jóvenes del mundo, o el mensaje que el autor quiere dar, o qué quiso decir Mark Twain en su época al escribir esta obra en medio de un Estados Unidos de tal y tal manera. Y todo eso existe, que se llama crítica literaria, ¿cierto? La crítica y demás. Pues yo no quiero aquí que ustedes hagan crítica literaria, que reproduzcan esos textos, no. Hay una parte donde uno sí se debe enterar quién es el autor. Y la pregunta que yo le hice a Valentina ahorita, en qué consiste el texto, ¿cierto? De hecho, cuando ustedes hablen de su experiencia, pues lo primero que deben hacer en los primeros 20 o 30 segundos de intervención es que ustedes van a hablar de ese texto, van a decir, vea, desde Mark Twain es un norteamericano, escribió en el siglo XVII, el siglo XVIII, en fin, y todos sus textos, y escribió Tom Sawyer, que básicamente es la historia de las aventuras, como su nombre lo indica, de un niño rural, vive en el campo, básicamente. Y a continuación comienza, yo propongo estos 4 puntos de partida. Miren que estoy hablando de puntos de partida. En ningún momento estoy hablando de preguntas estrictas para responder, pues, o punto uno, punto dos, punto tres, no. Es una experiencia que usted va a vivir. Ahora, cuando yo pregunto, ¿usted ya leyó Tom Sawyer? ¿Ya lo vio? ¿Ya ha oído hablar? Es porque cada momento de la vida es una experiencia. Y por eso entonces quiero que nos acerquemos, así como nos estamos acercando a la escritura, a este tema de la lectura como una experiencia, como una vivencia. Entonces, cuando uno escribe, cuando uno está en una vivencia, está buscando. Cuando uno va a un paseo, a las vacaciones, uno llega y le cuenta a los otros que vivió. Y uno ve experiencias, ve a los otros, ve ejemplos para imitar, ejemplos para no imitar, ve situaciones que lo ponen a pensar, ve situaciones que uno dice, ve, yo estudiando administración y yo puedo adaptar esto a lo que es la empresa. Es una mirada que no le había dado, ¿cierto? Esto que acabo de ver en esta situación, que en este paseo, en este otro lugar del mundo, del país donde estuve, aplica a mi vida. Miren cómo eso pasa a menudo. Entonces, como es una experiencia, usted la va a contar, la va a socializar. Y vamos a hacer después un comentario, ¿sí? Como hemos hecho acá. Entonces, lo primero es que usted diga qué conocimientos adquiere en la lectura del texto. Entonces, no es la escritura estricta, la retórica, no,
sino bueno, ¿qué? Sobre la disciplina, sobre la ética, sobre los detalles, en fin, sobre la constancia, sobre la perseverancia, en fin, sobre valores, ¿no? ¿Qué situaciones o problemas aplica uno a la vida? Entonces, no es que si, por ejemplo, en la obra están contando un asesinato, entonces usted diga, no, porque yo nunca he asesinado o en mi familia no hemos tenido esos casos, no, sino cuando digo a mi vida es que usted lo vea a su alrededor, ¿sí? Que haya pasado con otra persona, o porque, bueno, y hay casos en donde también uno dice, bueno, sí, yo he sido egoísta, bueno, mirar situaciones. Ahora, no todas tienen que ser de crímenes, de faltas, de valores, de antevalores, no, vivencias, y eso nos va a dar, nos va a dar una mirada, su mirada, su experiencia. Las palabras nuevas, en los informes a uno le piden 30 palabras, 30 palabras con su significado. Pues acá vamos a hablar pues tome nota de las palabras que no entiende. Hay varias palabras allí. Por ejemplo, hay obras que tienen modismos de una región, de un país. Hay unos incluso que están escritos bajo una modalidad. Hay unas que son epistolares, ¿sí? Otras que son en verso, otras que son como si fueran parlache, pues, pero en verso argentino, por ejemplo, de La Pampa. Hay otros que tienen sí significados porque es muy clásico, muy un significado. Entonces, como hicieron en los trabajos que seguramente tuvieron que hacer para hoy, como seguramente tuvieron que hacer, buscar en el diccionario. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de las palabras que no conocía y nos va a contar dos o tres. Pero cuando digo nos va a contar, no es que nos lea el significado, sino que usted buscó en dos o tres diccionarios, dos o tres sitios, la contextualizó, es decir, le hizo una buena interpretación y no la cuenta acá, dentro del contexto en que está en el texto, dentro de lo que conoció. Y finalmente, cómo aplica entonces el argumento, lo que plantea ese autor a los asuntos cotidianos de la administración de empresas. Repito, estos son 4 puntos de partida, 4 preguntas provocadoras, 4 preguntas que le van a servir a usted para que hable de su experiencia. Entonces, esto lo vamos a presentar el miércoles 9 de febrero de 2022. Parece que el 9 de febrero está muy lejos, parece que el año entrante está muy lejos, pero créanme que es ya. Nosotros nos vamos el 22 de diciembre a vacaciones en la universidad, al receso de vacaciones. Nos vamos a ir el 22 de diciembre y regresamos el 14 de enero, ¿sí? Regresamos el 13 de enero a clases, entonces al mes siguiente de haber regresado, esa es la lectura. Entonces la estoy asignando desde ya para que ustedes puedan prepararla, puedan mirarla allí, la bajen. Como siempre, las reglas del Dropbox pueden bajar la lectura, más no borrarla, ¿cierto? Entonces la estamos utilizando cerca de 100 personas, todo ese material, o puede entonces saber qué lectura es y consultarla, conseguirla, adquirirla, ¿sí? Sugerencia, comience a leerla desde ya, ¿sí? Sugerencia, lean los textos, no se queden con los resúmenes, no sé, porque realmente cuando hay una experiencia se nota inmediatamente cuando ustedes hablan acá. ¿Alguna pregunta sobre esta actividad? Valentina, ¿mucho más claro? Además que Sí, profe. leíste, ¿sí? ¿Es claro? Leiner, Señor, esta vez fue qué? ¿Qué lectura tiene? Alicia en el País de las Maravillas, creo. sí, La vez pasada usted que el texto abordó, ¿se acuerda? no, no me acuerdo. Bueno, entonces a leer pues con bastante juicio Alicia en el País de las Maravillas. Entre otras cosas, ese es de esos libros que quien lo escribió era un hombre del área financiera, pues de las áreas contables. Y dicen que el hombre lo escribió y que pensaba mucho y que en el interior tiene muchos, es así que tiene mensajes empresariales, organizacionales, de grupo. Y hay versiones de Alicia aplicados a la empresa, aplicados al grupo, aplicados a las organizaciones. Bueno, entonces, para todos, Nicolás, claro entonces que estás encabezando la lista. Sí, señor. ¿Cuál te tocó? La muerte de Lord Edward. De Lord Edward. Bueno, hay unos de Agatha Christie, ¿cierto? Hay unos que son de género misterio también. Hay de todos los géneros y realmente son obras de fácil consecución, ¿sí? En Feria del Libro, la web están, ¿sí? Obras clásicas y de muy fácil lectura, pues no son pues nada del otro mundo, pero repito, la intención es que tengamos una experiencia de lectura. Bien, entonces ténganlo en cuenta para presentar el 9 de febrero. El 9 de febrero nos vamos a estar reuniendo acá, vamos a activar cámara y micrófono, vamos a escucharnos durante 2 minutos para hablar de la experiencia de lectura. Cada quien no es una exposición, entonces no hay que hacer diapositivas, ¿no?
Lo que hay que hacer es usted hacer su lectura y después hacer con mucha calma un resumen, pues para poder organizar de qué manera va a estructurar su intervención, repito, en 2 minutos. Bueno, vamos a comenzar entonces la autoevaluación de nuestros talleres. Entonces, por favor, como tenemos en la agenda, hace 15 días asignamos, hablamos de 2 temas, el tema de conectores y el tema de dípticos, y de esos 2 temas hicimos 4 talleres. Yo ya especifiqué que hay un taller que tiene 8 puntos, el otro tiene 18, pero son múltiple escogencia, el otro tiene 13 conectores, el otro tiene 10 conectores para reemplazar por un lado, y el otro tiene unas actividades que son como tipo pasatiempo, pero que todas tienen que ver con la semántica, pues, y el sentido, el significado, que entonces son 4, pero que están distribuidos para poder explicar cada tema y poder aprender de cada uno de ellos. Yo quiero reiterar, como siempre lo hago, cómo es la autoevaluación. Siempre usted que haga una actividad, el profesor le da, el aplicativo, le da el instructivo, ¿sí? Le da las instrucciones de cómo es que va a hacer esa actividad. Entonces lo dice, lo copia, lo socializa. Esto ya lo hemos socializado varias veces acá y yo siempre lo pongo. Ahora, todavía en los trabajos que revisé, que están autoevaluados de oraciones, de inferencias, en los ensayos, pude notar cómo algunas personas no hacen la calificación, o sea, no verifican las mejoras, perdón, de acuerdo con la explicación. Entonces, hay personas que no participan, yo quiero que todos participen, entonces no tienen como, no hacen sus mejoras evidentes, explícitas. Ahora, no lo señalan, ponen simplemente unos números. Por ejemplo, yo voy a poner las respuestas de los talleres. Entonces dice, la respuesta es tal. Entonces usted coge, copia la respuesta, la pone allí y dice que está bien. O suponiendo que la tenía bien, pero lo que estamos haciendo aquí es la autoevaluación. ¿Sí? Es que usted señale logros y oportunidades de mejora, qué está correcto y por qué está correcto y se pone el punto. Ahora, hay personas también, no todos, 2, 3 casos, que no ponen la calificación. Y hay otros que poniendo la calificación a cada punto no hacen la totalización. Como quien dice, yo lo hago, pero sume usted. Eh, bueno, lo de la imagen de Word, también hay creo que un solo caso donde, recuerden, los celulares no arrojan un archivo de Word compatible con el del Dropbox, pues con el de los computadores. Entonces, verifiquen que el archivo sea de Word. Hay algunos que ponen PDF, yo no tengo problema. El PDF lo que tiene es que no me permite hacer los comentarios en ocasiones, pero lo importante es que se vea, ¿cierto? Entonces, en Word. Y siempre, ya aquí dijimos que 3 días después de la autoevaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo toda la razón para que un taller que no tenga nota total, entonces no le pongo nota. Que un taller que no esté autoevaluado adecuadamente y simplemente tenga una nota ahí, es como si no estuviera autoevaluado, ¿cierto? No tiene mejoras, no tiene sumatoria, en fin. Pero por esta vez yo pues, tomé en cuenta, les estoy diciendo acá, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es aprendiendo a hacer autoevaluación, aprendiendo a valorar nuestro trabajo, aprendiendo a hacer objetivos frente a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, pues, pero ténganlo en cuenta, ¿sí? Para que fluya bien el trabajo. Finalmente, debo decir, siempre desde su cuenta de correo, aquí sí todos lo han subido, debo decir, verifique siempre después de subir. Debo decir entonces que lo que siempre digo, si alguien tiene todavía dificultad con trabajos, ahorita estaba hablando con Nicolás, y Nicolás, no sé qué tanto te ha relacionado, Nicolás, con los compañeros aquí en el grupo. Cuando digo aquí es en las asignaturas de que coincides o en este grupo, porque precisamente aquí privilegiamos mucho lo colaborativo. Pero entonces hablaba con Nicolás, porque Nicolás hizo por situaciones pues ajenas a él y por un asunto pues asuntos pues ajenos, no sé si del sistema, la plataforma de la universidad, bueno, hizo matrícula extemporánea, entonces él está desatrasando sus trabajos. Entonces yo siempre digo, pídale colaboración a los compañeros, pregunte, ¿sí? Lo mismo, quienes estando desde el primer día tienen atraso en los trabajos, yo prefiero que los presentes en extemporáneo, recuerden, el extemporáneo es después de la fecha, yo se los vuelvo y se los reviso. La única condición es, me notifican en el grupo de WhatsApp, que es el grupo de todos, profesor, ya subí unos trabajos que tenía atrasados, me los revisa por favor y yo se los reviso extemporáneos. Eso es lo que debemos hacer, ¿cierto? Prefiero eso que no que tenga el vacío ahí, el espacio. Y mire que lo estoy diciendo acá y lo he dicho varias veces. Eso en cuanto a la autoevaluación, entonces ténganlo en cuenta. Yo ahora vuelvo y mando esta presentación. Aquí queda la grabación para que ustedes, por favor, hagan adecuadamente su autoevaluación. Eh, entonces, estamos hablando de relaciones textuales.
conectores deícticos y vamos a hacer hoy la autoevaluación de los conectores y deícticos. Entonces, recordemos que los conectores son expresiones de transición, son unas bisagras lingüísticas, puentes, conexiones que hay de tipo lógico, que enlazan, que limitan o contradicen, que indican tiempo, lugar, que señalan causa-efecto, que indican un ejemplo o que resumen o concluyen. Y entonces tenemos un ejercicio, un primer taller para acá, entonces, como hemos hecho siempre, de manera voluntaria. ¿Quién comienza con ese taller? Lo vamos a leer, leemos una o dos versiones de los talleres y hacemos la corrección respectiva. Cada uno va haciendo las anotaciones. Este tiene, notan ustedes, 13 espacios, o sea, 13 palabras de una lista que hay en la parte, que hay en la parte inferior del texto que hay que poner allí. Yo les dije a ustedes, este es un texto, es un fragmento de un texto, son 13 opciones, entonces cada opción vale .38. Sumamos al final, perdón, sí, sumamos y hacemos la respectiva calificación. Recuerden, a cada punto hay que señalar cada punto, si está bien, si está mal el punto, si es para mejorar, ponemos por qué y le asignamos un .38 al correcto y un 00 al no correcto. ¿Quién comienza, por favor, entonces? Para que leamos el taller. Angie, bienvenida nuevamente, buenos días. Jenny también levantó la mano y Nicolás también. Entonces voy a poner aquí como en lista de espera. Vamos entonces a hacer esa lista de espera. Entonces, Angie, Jenny y Nicolás. Vamos a comenzar con Angie y si quiere entonces Jenny lee su taller también y vamos entonces haciendo uno a uno los talleres. Comencemos entonces con Angie Carolina. Adelante. Vas Buenos a días. leer el taller. Buenos días. Bueno, conectores. Escriba sobre la línea el conector que considere necesario para la cohesión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparecen al final. Yo puse, cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura y el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara. Por el contrario, veo la Osa Menor. En definitiva, me siento perdido cuando trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Además, me resulta totalmente imposible ver la figura de Auriga, es decir, de un cochero en esta constelación. Por otra parte, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo, son arbitrarios, o sea, no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomic Union. También traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien, Angie. Ahí hay varias para mejorar. Vamos a escuchar, escuchemos a Jenny y yo después doy las respuestas y explico cada una y tú puedes preguntarme ahí si tienes duda en algunas. Por ejemplo, ahora me acuerdas, en definitiva, a ver, hay uno en definitiva y que utilizaste, ¿cierto? Y por lo tanto creo que lo utilizaste. Tienen una ubicación ahí que no es adecuada y que ahorita podemos explicar para ver la diferenciación de cuándo se utilizan esos conectores de conclusión o de cierre. Jenny, adelante, lee tu ejercicio. No leas el encabezado, lee de una vez el texto, por favor. Ok, buenos días, profe y compañeros. Sí, buenos días. Cuando contemplo el cielo por la Jenny, un poco noche, más fuerte frente al micrófono para escucharte mejor. A ver si es posible. cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara, también veo la Osa Menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de la auriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. En realidad, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál
es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien. Ese ejercicio que acaba de leer Jenny está correcto. Yo quisiera entonces que me explicara cómo lo hizo, a ver, cómo hizo para ubicar cada uno de los conectores, rápidamente, para que nos cuente Pues, algo. o sea, yo creo que uno va como viendo las posibilidades y como el que se adapte mejor o se escuche mejor, pues así lo hice yo. Sí, y eso lo determina la coma, el punto, ¿sí? Sí, Entonces, eso tiene que ver. bueno, voy a volver a leer lo que está igual a como lo hizo Jenny, ¿cierto? Este texto también puede pasar. Uno dice, bueno, voy a buscar textos similares. O puede encontrar el texto y verlo originalmente como estaba. Entonces ahí uno puede mirar. Lo importante no es tanto mirar cómo estaba, ¿cierto? Sino lo que dice Jenny, uno ubicar. Sí, si es consecuencia, si es transición, si es inclusión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este donde dice también veo la osa menor, ¿sí? Entonces, al contrario de lo que estamos leyendo acá, recuerdo que Angie puso tampoco, ¿cierto? Ya está excluyendo, ¿sí? Pero si uno mira todo el contexto, es incluyendo. Entonces voy a leerlo rápidamente para que todo nos quede. Es como lo leyó Jenny. Jenny tiene las 13 opciones correctas. ¿Cuándo? Aquí está comenzando el párrafo. Quiero aclarar, este párrafo puede ser que comience el texto completo o está dentro del texto. Aquí lo que hay es que es un párrafo que comienza con la palabra cuándo y termina con figuras claras. ¿Sí? Ahora, este párrafo tampoco no sabemos o no está concluyendo, no está cerrando todo el texto. Repito, este párrafo puede ser parte de todo un texto, ¿sí? Pero es un párrafo, es una unidad completa de sentido, ¿sí? De sentido. Entonces dice, ¿cuándo? Está dando temporalidad, ¿cierto? Está ubicando en un momento, una acción. Contemplo el cielo por la noche, coma, no soy capaz de distinguir la figura, ni el perfil de uno en la constelación de Leo. Lo primero que nos dice es que cuando está haciendo una acción, no es capaz de distinguir una figura ni un perfil, ¿cierto? La figura ni el perfil de un león, ¿cierto? Ni lo uno ni lo otro, o sea, ni uno ni otro. Entonces ese ni ahí está conectando precisamente para dar igual condición a dos situaciones que no se están presentando. Entonces, punto seguido, pero sigue siendo parte de la misma acción. Ahí hay otro asunto y es que cuando uno está haciendo conectores, uno no puede aislarse de todo el texto. Entonces sigue conectando el texto y dice, veo la osa mayor. ¿Cuándo la ve? Cuando contempla el cielo por la noche. Sigue afirmando, sigue estando en esa acción de ver. Pero si la noche es clara, entre comas, pero si la noche es clara, está haciendo una claridad. Pero si la noche es clara, también veo la osa menor. También. También, ¿sí? Ya vio la mayor, pero si es clara, también ve la mayor, ¿sí? Perdón, la menor. Punto seguido. Aunque es una claridad, una salvedad, me siento perdido, igualmente, ¿sí? Sigue en la misma acción. ¿Cuál igualmente? Está mirando, trata de ver también, ¿sí? De hallar un cazador en Orión. O sea, ¿sí? O sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Sigue diciendo lo que dijo arriba con las dificultades para mirar. Tampoco perdón, con lo que está haciendo al mirando, con la acción. Tampoco, ¿sí? Me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga. Es decir, ese es decir, ¿sí? Está dando un equivalente y por eso está entre comas de un cochero con otra coma en esta constelación. ¿En cuál constelación? En la de Piscis, es que Orión o Piscis. En Orión. Ah, no, perdón, en Piscis. Sigue hablando. Ahora, así tenga punto seguido, sigue hablando. Ahorita vamos a ver en los otros, en los deícticos, ahorita, que también es muy importante que le dicen a uno en la línea 4, pero resulta que uno tiene que ir hasta la línea 2, incluso hasta el comienzo, para saber ese deíctico que está cumpliendo la función de pronombre, por ejemplo, en función de quién, ¿cierto? Entonces aquí pasa lo mismo. Tengo que estar no en el renglón que estoy estrictamente, sino en lo que estoy componiendo. En realidad, las bestias míticas, todavía no estoy concluyendo, todavía no estoy diciendo, no estoy terminando el párrafo. ¿Sí? Ahí era donde yo le decía a Angie que yo escuché por ahí que ella dijo que en definitiva, no, en realidad, en definitiva, en conclusión, en resumen, son de cierre, de resumen, para redondear una idea o para dar pues como foco a esa idea que viene trayendo. Aquí todavía no ha terminado la idea.
Entonces dice, en realidad las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes, ¿cierto? Si uno dice también, si dice y, entonces arbitrarios y no evidentes es los dos a la vez, ¿cierto? Pero aquí es o lo uno y otro, o sea, uno con otro, ¿cierto? ¿Sí? No unidos, ¿sí? Entonces es o no evidentes, arbitrarios o no evidentes. Punto seguido. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual aquí incluso es un conector, pero miren también que está haciendo, ¿sí? Está haciendo la función también de cuál. ¿A qué se está refiriendo? A la International Astronomical Union. Está haciendo también de deíctico, ¿sí ven? La cual es conector y también es un deíctico. Miren, la cual traza límites separando una constelación de otra. Ahora sí, como ya termina, en conclusión de que de todo lo que dijo, que no se ve, que no es claro, que se llama de una manera que uno no se explica por qué. En el cielo hay muy pocas figuras claras. En conclusión de este párrafo. Esas son las respuestas. Cada una vale, las voy a poner en pantalla. Ya por eso me tomé el trabajo de hacer la explicación para que ustedes hagan sus explicaciones allí, sus mejoras y se asignen una nota. Entonces, cada una, a ver que aquí estoy viendo que hay algo que no me está. A ver, cada una tiene un valor de punto 38. Ah, bueno, estaba buscando este punto 38. Entonces, cada una de las tres se vale punto 38. Preguntas, dudas, comentarios. Angie, ¿cuántas obtuviste buenas? Angie, ¿cómo te fue con el ejercicio? Cuéntanos. ¿Y qué dudas tienes sobre lo que tenías allí a partir de lo que yo expliqué? No bien, profe, me quedó muy claro. Ya vi Ok. por qué me equivoqué tanto. No, pero acuérdate, oportunidad de mejora. ¿Cuántas lograste acertar? Ah, profe, todavía no la he sumado. Cuéntelas y suma. Bueno, listo. Bueno, vamos con los conectores 2. Nicolás levantó la mano, ¿cierto? Nicolás está en turno. Sí. Entonces, Nicolás, Valentina después de Nicolás. Pongamos a Valentina en turno. Muy bien, entonces, Nicolás lee 5, las primeras 5 de los conectores y Valentina lee las otras 5. Y la parte de atrás, ya Carlos alzó la mano, entonces comenzamos con Carlos. Y Valentina, Nicolás pueden volver a intervenir. O Jenny, ¿sí? O Angie, pueden volver a intervenir o otra persona. Johan también levantó la mano, ¿sí? Entonces, Johan también lo pongo acá en turno. Entonces vamos a hacer esto. Carlos y Johan hacen la parte de atrás de este taller, del que sigue. Y Nicolás. Y Nicolás y Valentina hacen la primera parte de este conectores 2. Bien, entonces tenemos un conectores 2, perdón, conectores 2, sí, conectores 2. Este tiene dos lados. Entonces, el otro tenía un solo lado y 13 respuestas. Este tiene 10 respuestas o 10 aciertos o 10 opciones por un lado y tiene un reverso con 4 componentes que vamos a valorar. Hablemos entonces que este primer frente vale 2,5. Esta hoja que tiene, la están viendo en pantalla, ¿cierto? Tiene dos lados, frente y reverso, vale 5 todo, entonces el frente vale 2,5. Luego, si tenemos 10 opciones, cada opción vale 0,25. ¿Sí? 0,25. Vamos a leer cada una de ellas. El encabezado dice, en los siguientes enunciados falta un conector que exprese de manera inequívoca cuál es la relación de significado que establecen entre sí las oraciones enlazadas. Para cada enunciado se proponen 4 posibles expresiones conectivas. Escoja la que mejor conviene en cada caso. Todos los enunciados proceden o fueron extraídos de la obra de Luis Rojas Marcos, La ciudad y sus desafíos. Si bien algunos de ellos han sido ligeramente manipulados, es decir, los sacamos como frase. Entonces, miren que el primer ejemplo de conectores taller era todo un texto. Ahora vamos a hacer conectores en una frase.
Y aquí pues nos van a poner 4 conectores al final. Ustedes van a leer la frase tal como queda y yo leo inmediatamente la correcta y explico, ¿cierto? Si hay lugar a explicar. Comencemos entonces, Nicolás. La primera. Listo. Aunque no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal. Constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Correcto. Nicolás, ese aunque, ¿cómo lo copió? ¿Cómo está allí tal cual o le puso mayúscula? Mayúscula. ¿Por qué le puso mayúscula? Supuse que como era el inicio, entonces tenía No que ser suponga, con... es así. Ah, listo. Entonces, viene aquí lo siguiente, es aunque, claro, pero si alguien puso aunque sin la mayúscula, rebájese, no se ponga punto 25 y no punto 24, pues eso se rebaja ahí. Pero sí, es una regla, es el aunque, con mayúscula porque inicia frase. Valentina levantó nuevamente la mano. No, profe, perdón, no la había bajado. Para el turno, bueno, no, porque si hay alguna claridad. Listo, no, pero ya sé que, bueno, entonces, aunque, la primera es aunque. 2, Todavía son muchos los doctores y profanos que temen permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro ser humano, aunque éste lo haya pedido y esté en su sano juicio. muy bien. Ahí es aunque, ahí no tiene mayúscula después de una coma, miren, aunque este. Bueno, ahí hay dos situaciones, quiero decir. Este con la tilde en la primera E y este en la segunda E al final. Entonces dice, aunque este, ¿quién? ¿Sí? Está hablando, ¿sí? Del ser humano, ¿cierto? Que solicitó. Y esté en su sano juicio, el verbo. Entonces, miren, hay dos, miren qué importante la tilde ahí. Y la forma como leyó Nicolás, que me parece que lo leyó muy bien, entonces se pudo hacer la diferenciación. Tercera, La oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios da la vida y, por tanto, solo Él la puede quitar. muy bien. Por tanto, es el correcto del tercero. Ahí viene otro asunto. Ese Dios, mire, para las religiones cristianas, y nosotros lo convertimos en regla, en Occidente sobre todo, que Dios, al referirse al creador, al ser supremo de los cristianos, es con mayúscula inicial. Entonces viene un deítico que es él con tilde, y entonces también está con mayúscula, porque está refiriendo a ese Dios, que ya está con mayúscula anteriormente. Jenny, ¿tienes alguna apreciación? Ay, no, qué pena. Ah, sin querer, no, tranquila, tranquila. Bueno, entonces la tercera es por tanto. Cuarto, Nicolás. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el cortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Sí. Y el acortarla, ¿cierto? Se está refiriendo a la vida. Sí, la existencia, sí. Pues, ese pues. Quiero decir, ahorita vamos a explicar el tema de comodines, ¿sí? Que son palabras que uno acomoda en todas partes. Se acomoda. Ese pues es una palabra que existe y ahí está conectando. Pues incluso está dando consecuencia, está dando ritmo y conecta y consecuencia a la frase. Pero cuando se utiliza inadecuadamente es un comodín, se pone para todo, pues. Y cuando es muy frecuente se convierte en un vicio oral. Y cuando ya es demasiado, ya en toda la estructura lexical de quien es del hablante o del quien escribe, es una muletilla. Pero aquí es pues y es bien empleado. La cuarta es pues. 5. La intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad disminuiría considerablemente si la sociedad, los médicos y los políticos de la sanidad prestaran mayor atención a cómo mitigar el dolor y el sufrimiento del enfermo. Muy bien. Ahí es sí. Igual que el sí existe, pero hay que saberlo utilizar. Está conectando de manera afirmativa, está dando reafirmación, está dando consecuencia también. Si la sociedad y los médicos y los políticos de la sanidad prestaran mayor atención a cómo, ese cómo tiene tilde, sí, sí, tiene esa función de interrogar, ¿cierto? Ahí, de cómo, perdón, de explicar. Eh, María Fernanda, levantaste la mano. Sí, profe, yo tengo una duda sobre el sí. Es que yo no sé cuándo se tilda y cuándo no. Bueno, acá no lo tilde, pero no sé cuál es la diferencia cuando El se tilda sí, y cuándo no. el sí no tiene tilde ahí porque el sí ahí no está firmando, ¿cierto? Está conectando. Y cuando usted está firmando, es mejor que le ponga la tilde. No obstante que hay personas y corrientes pues de lingüistas que dicen que los monosílabos, pues en lo posible, ahorremos y no. Yo sigo defendiendo las tildes. Entonces, la explicación aquí es cuando afirmas, ¿sí? ¿Sí? Sí
Sí, estaré presente en el paseo. Ahí tiene tilde. ¿Sí? Pero yo digo, si tú vas, yo no voy al paseo. Ahí no tiene tilde. ¿Me expliqué? ¿Me hice entender, María Fernanda? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ese sí que dijiste no tiene tilde, ¿cierto? El de afirmación, el de, ¿sí? Incluso el que tiene admiración tendría tilde. Valga también, pues, para aclarar mucho más, María Fernanda, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. El sexto, entonces, continúe Valentina con el sexto. Gracias, Nicolás. Listo, profe. Sexto. Los familiares juegan un papel fundamental en la opción de morir, especialmente cuando se trata de un enfermo mentalmente incapacitado, porque son los pacientes quienes mejor conocen los valores, perdón, son los parientes quienes mejor conocen los valores y deseos del moribundo. Correcto, ese porqué. Vamos a ver en el ejemplo, en el taller que vamos a asignar hoy, que existen tres formas de ese porqué, con tilde, junto, separado, en fin. Aquí es ese porqué, son los parientes. Igual, está conectando como consecuencia. ¿Cierto? Séptimo. Listo. Aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que de hoy, han estado presentes a lo largo de los siglos. Bien, vuelve el aunque con mayúscula. Debo anotar ahí. Ese que de hoy está bien utilizado. Digamos que es un español muy clásico el que estamos utilizando acá, pero es correcto. Tenemos que tener cuidado con el de antes que el del qué. De que tal cosa, de que fuera, de que no. Se llama dequeísmo, que se utiliza en casos muy excepcionales, pero que es inadecuado utilizarlo con frecuencia. Pero ahí lo que tiene esa frase es que nos suena cacofónica. A uno le suena como rara, pero quiero aclarar que está bien. Siempre el mismo impacto que de hoy. O sea, los medios han tenido siempre el impacto que de hoy, que tienen hoy, ¿sí? ¿Sí? Yo, pues uno aquí en el español nuestro, digamos, que tienen hoy, pero dice que de hoy y es válido. Entonces quiero hacer también ahí, porque incluso cuando uno lo lee, uno como que se frena, como, bueno, esto está como, y resulta que tiene esa particularidad que es como cacofónico, pues como que no suena bien, pero está bien utilizada ese que, está bien utilizado allí. La correcta de la séptima es aunque. 8, Valentina. Entre todos los medios de comunicación, la televisión es sin duda el más completo, consumado, penetrante, popular y por tanto el más efectivo. Bueno, allí dice la opción era con todo, de todas formas, a su vez, por tanto. Entonces, si yo digo que por tanto es porque es completo, consumado, penetrante y popular, entonces es efectivo por eso, ¿sí? Y resulta que ahí me pone un y, coma, estoy aclarando, no concluyendo. Si fuera el por tanto sería sin la tilde, sin la coma, sin ninguna de las comas, y por tanto el más efectivo, si fueran a decir eso. Pero aquí lo que me están diciendo y está aclarando, pues está aclarando o está dando una opción diferente, no está abarcando, concluyendo, ¿sí? Entonces no es por tanto, es a su vez, ¿sí? Porque me está diciendo, mire, tiene coma, el más completo, coma, el más consumado, coma, el más penetrante, coma, el más popular, coma, y a su vez el más efectivo, ¿cierto? Eso es lo que me está queriendo decir, a su vez, por eso tiene la coma, las dos comas. Entonces es a su vez. Si dijéramos, por tanto, estaría diciendo que lo anterior me hace concluir que es efectivo y son 4 categorías o 5 categorías en el mismo nivel. Entonces la correcta del 8 es a su vez. ¿Listo, Valentina y compañeros? Listo, profe. ¿Alguien tiene otra opción ahí o una duda sobre ese? ¿Te acabo de explicar? O si tenían también el mismo por tanto, ya saben por qué es a su vez. 9. En Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la mitad de su tiempo en ocio ante la pequeña pantalla, mientras que los niños le dedican más tiempo que al colegio. Correcto. Mientras que, ¿sí? 10. Los medios ciertamente nos enseñan la realidad, pero lo hacen a su manera. Sí, correcto. Coma, pero lo hacen a su manera. Muy bien. Ahorita vamos a colocar las 10 respuestas completas con las otras respuestas. Muchas gracias, Valentina. Carlos,
Vamos a mirar la parte de atrás del taller. Carlos, ¿cierto? Había levantado la mano. Sí, señor. Buenos Entonces, días todavía, sí. tenemos allí Carlos y ¿quién más había junto con Johan, cierto? Carlos y ¿quién más? Yo no recuerdo. Alguien más, ¿cierto? Carlos y Johan. Si me falta alguien, me corrigen. Sí, profe. Entonces, Carlos y Johan. Entonces, vamos a comenzar con Carlos. Tenemos como 4 tortas. ¿Sí? Me están diciendo que en el sentido de las manecillas del reloj, o al contrario, faltan 2 vocales en esa torta, ¿sí? No nos dicen que 2 vocales, pero entonces si faltan 2 y hay más espacio, entonces las otras pueden ser consonantes. Nos dicen también que sean palabras, vocablos, o sea, palabras castizas, ¿sí? Entonces vamos a decir, cada uno va a indicar en qué sentido y qué palabra encontró. Entonces, Carlos, comienza la primera. Profe, la primera palabra que encontré fue capítulo. Capítulo, correcto. Sí, señor. La segunda. Digo todas de una vez, sí. La segunda fue muy difícilmente encontrada, marmotas. No sé qué tan Marmotas, correcta muy bien. está. ¿Quién tiene otra opción allí? Y dice Carlos, muy difícilmente encontrada. Claro, porque eso se trata del ejercicio, pensar, y eso nos va dando fluidez. Yo puse marmajas. Marmajas, pero es que marmaja, ¿qué es? Yo había escuchado la palabra, yo usé como la definición y se refería como al dinero. Sí, pero eso es una expresión, a ver, es una expresión que creo, no estoy seguro si es parlache o no, pero es una expresión, no es universal, ¿cierto? No. La marmaja, sí, yo sé. Traiga la marmaja, ¿qué? ¿Sí? Pero no es castiza. Entonces, no, me parece que no aplica. ¿Cuál dijiste, Carlos? Profe, marmotas. Marmotas, las marmotas sí existen en el diccionario. Entonces, digamos que esa que acabas de decir, yo daría la duda como, bueno, no es de uso completo, ¿sí? Listo, profe. Yo tengo entendido que marmaja es como como un sitio donde se depositan valores, pues como, pero que es de un uso por allá, pero sigue siendo muy de uso como modismo, ¿sí? A ver, ¿cuál otro encontramos ahí? Hay otra. Profe, bueno, en esa misma. Sí, no, pero ya No, tú no, encontraste marmotas. ¿Alguien encontró otra? Leiner. No, que veo que. De la tercera, yo No, que bitácora. la La segunda. segunda no. No. La segunda. Bueno, ahí también puede ser mármoles. El mármol sí es una piedra y está en plural, ¿cierto? Y es universal, el mármol es único, ¿sí? Entonces, marmotas o mármoles aplica para la segunda. La tercera, Carlos, Leiner dijo que encontró bitácoras. ¿Cuál encontraste, Carlos? La misma, profe, bitácora. Listo, muy bien. Y la cuarta. La cuarta tengo duda, pero pues le encontré un significado, entonces digamos que sí, pertinaz. Sí, es pertinaz, correcto. Wow. Ahí nos faltó decir que la primera fue en sentido izquierda-derecha. La segunda también izquierda-derecha, ¿cierto? La tercera, derecha-izquierda. Perdón, al contrario. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, derecha-izquierda, derecha-izquierda, las dos últimas. O sea, las dos primeras en el sentido de las manecillas del reloj y las dos últimas en el sentido contrario. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras escondidas? Como la segunda parte vale 2,5, vamos a dividir esas 4 actividades en esos 2,5 en 4. Entonces nos da .625. Entonces, en el caso de Carlos tiene las 4 correctas, se pone 625, .625. Por ahora lleva eso de ese lado. Supongamos que tiene 3 buenas y una que no, entonces se pone .5, ¿sí? Que tiene 2 buenas y 2 no, entonces se pone .3, ¿sí? Es una proporción, simplemente. O sea, si quieren hacerlo, pues estricto con la calculadora, lo hacen y hacen para que se asignen la nota. Es claro. Lo mismo pasa con las otras. Lo que pasa es que las otras no tienen 4 opciones, sino 10 opciones, 40 opciones, ¿sí? En fin. Bueno, entonces continuemos. Johan, ¿quieres hacer los anagramas? Y ahorita vuelvo con Carlos para que hagan las sílabas sobrantes. Sí, profe. Johan, entonces, descubren la siguiente lista de nombres de los nombres de algunas ciudades que son visitadas por los turistas en la temporada de fin de año. Hay una palabra, yo la leo y tú me dices el nombre de la ciudad para todos. 1, Serena subió. Buenos Aires. Correcto, Buenos Aires. 2, Alfredo Ardetul. Profe, yo tuve problema con esa sí no la ¿Quién encontré. tiene esa segunda? Profe, yo encontré algo sobre una ciudad de
No me acuerdo ya ni de dónde, en inglés. Sí, Entonces no ¿cuál? sé qué tan. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Es una Esa ciudad es. del estado de la Florida en Estados Unidos. Esa es. ¿Alguien no iba a intervenir junto con Carlos? Iba a decir lo mismo. Sí, profe. Esa es. Esa es. Juan. Esa es Juan José. Tercera, Johan. Lord Sen. Londres, Correcto, Londres. Cuarto, Senargata. Cartagena, Correcto. 5, Ramastanta. Santa Marta, Correcto, Santa Marta. 6, Banco Real. Barcelona, Correcto, Barcelona. 7, Gánese yo. Los Ángeles, Correcto, Los Ángeles. 8, Aula Pozo. Sao Paulo, Sao Paulo, correcto. 9, Aun Captain. no, profe, es así, no. Otra vez, Juan José. La Profe, yo 9, tengo Bacana. Punta Cana. Muy bien. La 9 es correcta, Punta Cana. 10, Red San San. San Andrés, San Andrés, correcto. Entonces ahí tenemos 10 opciones. Ahorita muestro las respuestas, pero entonces ya miren, ese punto también vale punto 625. Ahí pues es, hombre, tengo una que no es, entonces punto 006. ¿Sí? Digamos que cada una vale punto 006. ¿Sí? Bueno. Vamos nuevamente con Carlos. Carlos, sílabas sobrantes. Entonces nos ponen como ejemplo, nos habían puesto como ejemplo la tercera, donde yo digo que igual semejante, entonces la correcta es uniforme porque es un sinónimo y además porque tiene 8 espacios para llenar allí. Entonces comencemos. 1, rugosidad. Aspereza. Correcto, aspereza. 2, que tiene 2 cabezas. Bisípite. Bisípite, correcto. 3, igual, semejante. Ese ya estaba, si mal no Ah, estoy, sí, es el uniforme. ejemplo, uniforme, sí. Esa nos la regalaron, entonces usted la contesta para que le valga, ¿cierto? Uniforme. Bueno, 4, herida de espada. Estocada. Correcto, estocada. 5, sales de ácido nítrico. Nitratos. Bueno, nitritos o nitratos la pueden poner. Vale. 6, acometer. Embestir. Correcto, embestir. 7, 9 veces mayores. Tuve problemas porque la encontré pues la busqué en internet a ver qué se significaba bien y me parecía distinta, pero no umplos o no nuplos. No nuplos. No Eso, nuplos. sino que en la cosa me salió pues no umplos. Acuerde, Carlos, esa es la idea, que tuviera dificultades para que aprendiera bastante. 8, irresistibles. Tentador. Bueno, ahí quien diseñó el taller, ¿eh? Que no fui yo. Yo os traje el taller, yo casi siempre pongo el crédito, puso en plural, como una especie como de cascarita, porque si fueran irresistibles, tentadores, pero nos puso irresistibles y es tentador. Correcto, tentador. 9, puñal. Estilete. Correcto, estilete. 10, habituales, regulares. Normales. Correcto, normales. 11, discute, debate. Delibera. Correcto, delibera. 12, hueso plano del pecho. Esternón. Correcto, esternón. 13, manifestar, anunciar. Declarar. Correcto, declarar. 14, dominación, yugo. Sí, aquí es. Ay, no lo tengo, no me acordaba. Juan Profe, no José, le- ¿quién quiere complementar esa? 14, dominación, yugo. Opresión. María Fernanda, muy bien, opresión. Opresión. Y dice, con las sílabas sobrantes se formará el otro nombre de la isla del Sol en Bolivia. Encontré que la isla del Sol en Bolivia se encuentra en el lago Titicaca. Sí, pero se llama Titicaca. Ajá. Esto también tiene ahí otra sutileza, y es que hay gente que le dice a uno, hombre, ¿cómo así? Pero es que Bolivia no tiene mar, pero es que la definición de isla es porción de agua, porción de tierra rodeada de agua, independiente de que sea salado o dulce. Y resulta que Bolivia tiene un lago que se llama Titicaca y tiene una isla dentro de ese, en la mitad de ese lago, en medio de ese lago que se llama, con él tiene el mismo nombre, Titicaca. Ahí están entonces, ahorita mostramos las respuestas. Y con el enganche es en forma de espiral, ¿sí? Le dice que busque encontrar la mayor cantidad de palabras. Comience por palabras destacadas, siguiendo en espiral, o sea, en culebrita, pues. Tenga en cuenta que no se aceptan los verbos conjugados, ni prefijos, ni palabras de 2 letras. Sí se admiten nombres propios, ¿sí? Hay más de 40 palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para quien haya encontrado entre 1
y 20 palabras no tiene el punto. O sea, cuando tiene 10 o 8, se pone lo mínimo. No hay nada casi. Si tiene de 20 a 30, tiene la mitad del punto. O sea, tiene punto 3 de ese pedazo. Y si tiene de 20 a 40, tiene el punto completo. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Tiene punto 5. Y si tiene 40 o más, tiene el punto excelente, completo incluso. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que le bota esto. Yo la primera vez que lo hice, saqué 20, 18, ¿sí? Ahora pues lo vuelvo y lo hago y me tengo que quedar mucho rato. Hay gente que le destina y le sigue encontrando. Entonces, para entonces se lo califican de esa manera. María Fernanda, ¿cómo te fue con ese enganche? ¿Cuántas encontraste? Profe, yo encontré 33. Bueno, ahí es un punto 5 en ese punto. ¿Sí? Punto 6 se da el punto completo, entonces punto 5, ¿sí? Pero y todas van a ser diferentes, ¿cierto? Hay de infinidad, uno encuentra una cantidad de palabras ahí. Bueno, entonces con todo esto vamos a mirar cómo nos queda calificado ese taller. Entonces, allí están las respuestas. Recuerden lo que insistí ahora, sobre todo porque a mí me interesa que esto sea una autoevaluación. ¿Sí? No basta con que usted ponga ahí ese listado de palabras, eso que está ahí, pues eso usted lo corta y lo pega, ¿sí? Sino que usted con las respuestas haga las mejoras y se asigne una calificación. Allí están entonces todas las respuestas, las del frente y las del reverso. En el segundo, del primero del reverso de las palabras escondidas, puede ser también, además de marmotas, mármoles. Y miren cómo se escribe Fort Lauderdale, ¿cierto? Es una ciudad de la Florida. Y miren dónde está Punta Cana, que también había, bueno, ahí están las 10. Y miren, allí falta la respuesta de Titicaca en el sílaba sobrante, ya sabemos que es la número 15, la opción 15, y el enganche, ahí está la instrucción nuevamente. 20 regular, menos de 10, 15, no está bien. 30, bueno, entre 30 y 40, excelente, ¿cierto? Hasta 40, excelente, y más de ahí para allá, ¿cierto? Hasta 40, excelente. Bien, entonces, cada uno punto 625. El lado de atrás, cada una de las 4 partes. Y adelante, pues no es más fácil, son 10, cada una de las conectores, 0.25. Vamos a continuar. Hablamos de deícticos, entonces son expresiones que remiten al texto, a lo dicho, a lo que se va a decir, permite medir la capacidad de identificar las relaciones que se establecen. Entonces hay de pronombres personales, relativos, posesivos, demostrativos, de lugar y tiempo, y de pronombres y proclíticos. Ahí hay una frase ejemplo, pero el primer taller, que tiene 2 lados, el primer lado es la explicación, otra versión de la explicación, es decir, escrita con flechas, con toda la calma del caso, pues, con toda el papel, pues, el espacio. Y en la parte de atrás está el primer ejercicio. Aquí tenemos 8 opciones, son múltiple escogencia. Luego, entonces, vamos a utilizar el mismo método que hicimos. Yo leo la pregunta y aquí la persona que lo va a hacer me dice la respuesta y la hacemos para todos. En este caso, que tenemos 8 opciones para una calificación de 5 en este Deícticos 1, cada uno vale .62. Cada uno vale .62. Entonces, ¿quién lo hace? Había levantado la mano, María Fernanda levantó o intervino simplemente. ¿O quiere intervenir? Solo intervine, profe, pero sí, yo quiero intentar. Bueno, entonces, tenemos recuerden, esta parte de Deícticos son 3 lecturas. Una narración, ¿sí? Una de estilo narrativo, otra de estilo poético, ¿sí? La de Tagore, y otra de corte científico, ¿sí? Entonces en las 3 vamos a aplicar deícticos. Entonces, comencemos, María Fernanda, y para todos, mucha atención. La partícula que en el renglón 1 se refiere a A, la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad de las tierras. De los jefes griegos. Correcto. B, los jefes griegos. 2. En la expresión sus tierras del renglón 2 se está aludiendo A, los troyanos, B, a Ulises, C, a los griegos, D, al rey de Ítaca. C, a los griegos. Correcto, C, a los griegos. 3. Señale qué clase de deíctico es el término estos en el renglón 2 y su referente. A, pronombre relativo los troyanos, B, pronombre personal los troyanos, C, adjetivo demostrativo los griegos, D, pronombre demostrativo los griegos.
D, pronombre demostrativo los griegos. Correcto. Cuarto, correcto, pronombre demostrativo los griegos. La número D para el tercer. Cuarto, señale la clase de deíctico que es el qué del renglón 3 y su referente. A, personal los amigos. B, adverbial el rey. C, demostrativo Ulises. Y D, relativo Ítaca. D, relativo Ítaca. Correcto, D, relativo Ítaca. 5. La partícula le en el renglón 4 es A, un deíctico personal, B, un deíctico relativo, C, un artículo neutro, D, un artículo determinado. A, un deíctico personal. Correcto, A, un deíctico personal. 6. Sus navíos en el renglón 5 alude directamente a Neptuno, B, a Ulises, C, a las tempestades y naufragios y D, a Circe. B, a Ulises. Correcto, B, a Ulises. 7. Una vez en el renglón 5 tiene como referente A, la hechicera Circe, B, el ingenioso Ulises, C, la derrota de Ulises, D, el encuentro entre Ulises y Circe. D, el encuentro entre Ulises y Circe. Bueno, ahí la correcta es B, el ingenioso Ulises. Vamos a mirar por qué. Dice una vez en el renglón 5. Entonces el renglón 5 dice contra sus navíos, tempestades y naufragios. Una vez está a punto de dejarse. Pero entonces tenemos que de dejarse vencer. ¿De dejarse vencer quién? ¿Cierto? ¿A quién se está refiriendo? Entonces vamos a, desde el renglón segundo dice, uno de estos, el ingenioso Ulises, se embarca con sus amigos. Después dice que de donde era rey, después dice que la gran astucia de Ulises vence los peligros, después dice que Neptuno desalta sus navíos, tempestades y naufragios contra él, ¿cierto? Y una vez está a punto de dejarse vencer por la hechicera Circe, sigue hablando de el ingenioso Ulises, ¿sí? Entonces es B, el ingenioso Ulises, María Fernanda. ¿Listo? Listo, profe. Y ahí está la explicación para ti y para todos. 8. Señale la clase de deícticos que son su y sus subrayados en el texto y su referente. A, posesivo Ulises. B, adjetivo los griegos. C, pronombre los compañeros. D, adverbio los amigos. A, posesivo Ulises. Correcto, A, posesivo Ulises. Entonces ahí tenemos 8 opciones, 8 respuestas, ya las expliqué. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la hacen por favor en este momento. Ahí la tenemos en pantalla, las respuestas nuevamente. ¿Sí? Las sacaste, la 7 es la que tienes, ¿cierto? Por mejorar. Sí, profe, esa fue la que me quedó mal. Pero ahí está, miren, entonces bueno. Bueno, ¿con quién continúo? ¿Quién quiere continuar con el Deícticos 2? Para que terminemos la autoevaluación y hablemos de de los comodines y de las pautas del trabajo parcial. Bueno, a ver, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Que ahorita levantaron la mano de manera muy espontánea. Puede repetir a alguien si quiere entonces para que le demos agilidad al asunto. ¿Quién lo hace? ¿No hay voluntarios? Bueno, vamos a mirar por aquí entonces al azar a alguien que esté por aquí. Marta, buenos días. Marta, Profe, buenos días. Buenos días, compañero. Comparte tu texto entonces, el segundo de dícticos, ¿vale? Entonces leo la pregunta y tú me dices la respuesta, por favor. Igual un texto que nos ponen allí. Entonces dice, en la primera línea la partícula yo es un deíctico. A, relativo. B, personal activo. C, espacial. D, temporal. Marta, adelante. Sí, profe. El primero, bueno. Sí. Acabo de leer las opciones. A, relativo. B, personal activo. C, espacial. D, temporal. Ah, yo le puse A relativo, profe. No, es A, personal activo. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Segundo, en la línea 2, la partícula tú cumple la función de deixis personal, pronombre posesivo. C, pronombre personal. D, deixis temporal. Pronombre posesivo. Correcto. B, pronombre posesivo.
3. En la línea 2, el término me es un deíctico. A, enclítico. B, posesivo. C, espacial. Y D, proclítico. En la línea, ¿en cuál línea, profe? Espérate, qué En la pena. línea 2. Ajá. Me. Ujú, ya me ubiqué, espérate. Espacial, ¿Tú profe. lo desarrollaste? ¿O apenas lo estás Sí, lo haciendo? que es que estoy pasando las hojas del deítico 1 y 2, entonces, como no copié todos los textos y no solo la respuesta, entonces por eso estoy así como perdida. Ah, bueno, recuerde que el taller, bueno. Entonces Sí. te queda menos cómodo. Cambiamos entonces para que... A ver, Ay, ¿quién nos sí, ayuda? sí. ¿Quién nos ayuda entonces para que podamos pues tener agilidad en el ejercicio? ¿Quién lo hace? Juan José. Yo, profe. Listo, Juan. Juan quería, bueno, María Fernanda y Juan me ayuda ahora con el otro entonces. ¿Listo, Juan? Bueno, María Fernanda. En la línea 2 el término me es un deíctico. A, enclítico. B, posesivo. C, espacial. D, proclítico. De proclítico. Correcto. Miren que está el me, ¿sí? Preguntaba, se lo puso a la acción antes, pro, ¿sí? El término quién de la tercera línea alude a A, el segundo personaje de la narración. B, el narrador. C, a la tercera persona del singular masculino. D, a la tercera persona del singular femenino. A, al segundo personaje de la narración. Correcto. A, el segundo personaje de la narración. 5. Aquel en la tercera línea es un deítico. A, enclítico. B, proclítico. C, espacial. D, personal. A, enclítico. Enclítico. Correcto. A, enclítico. 6. En la línea 4 las partículas mis y c son deícticos. A, deíctico personal y pronombre enclítico. B, deíctico espacial y personal. C, posesivos y proclíticos. D, deixis temporal y personal. C, posesivos y proclíticos. Sí, posesivos y proclíticos C. Sí, correcto. 7. En la línea 5 la partícula me es un deíctico. A, proclítico. B, enclítico. C, demostrativo. D, espacial. A, proclítico. Correcto. A, proclítico. En la línea 6, 8. En la línea 6 los términos C y bajaste en su orden respectivo son deícticos. Enclítico y verbales indican la primera, segunda y la tercera persona del plural. Proclítico y enclítico aluden a la segunda y tercera persona del plural. Posesivo y enclítico, y proclítico y enclíticos que indican tercera y segunda persona plural. A, enclíticos y verbales indican la primera, segunda y la tercera persona del plural. Correcto, A. Es muy parecida a la D, ¿cierto? Pero miren, aquí nos está hablando de enclítico y fuera de eso nos están diciendo verbal, nos están aclarando en la A. Entonces es la A. Bien. Vamos para el reverso. Juan José. Sí, profe. Entonces ahí tenemos una lectura también, ya esta era poética, esta otra es una lectura, digámoslo, científica, ¿sí? Entonces dice, 1, sus en la línea 2 cumple la función de A, pronombre enclítico. B, pronombre posesivo. C, deixis espacial. D, deixis temporal. B, pronombre posesivo. Correcto, B, pronombre posesivo. 2, su en la cuarta línea alude a el cerebro. A, el cerebro. B, el cuerpo. C, las neuronas. D, el encéfalo. D, el encéfalo. Correcto, D, el encéfalo. 3, en la cuarta línea la expresión lo que explica se refiere a al trabajo del encéfalo. B, al trabajo del cerebro. C, al trabajo de producción de energía. Y D, al trabajo de producción de energía del cerebro. A, al trabajo del encéfalo. Correcto, A, al trabajo del encéfalo. Cuarto, en la línea 4, el segundo que indica A, el cerebro. B, el trabajo del encéfalo. C, el trabajo del cuerpo. Y D, el encéfalo. D, el encéfalo. Correcto, del encéfalo. La partícula esta de la línea 7 indica A, el hipotálamo. B, al cerebro. C, al encéfalo. Y D, a la tiroides. B, al cerebro. B, al cerebro, correcto. 6. En la séptima línea la partícula que señala A, al encéfalo. B, al cerebro. C, al fluido. D, a las neuronas. C, al fluido. Correcto, C, al fluido. En la línea 9 la partícula que alude a al encéfalo. B, a las recubiertas energéticas. C, a las neuronas. Y D, al cerebro.
D al cerebro. Correcto, D al cerebro. 8. El tema del texto es el cerebro y su función, el encéfalo y su función, y D, el cerebro y el encéfalo. C, el encéfalo y su función. Correcto, no te está escuchando muy bien, Juan, pero te alcancé a... C, el encéfalo y su función. El texto es A, narrativo, D, descriptivo, C, expositivo, D, argumentativo. B, descriptivo. B, descriptivo, correcto. 10, en la línea 1, ¿cuál es el referente, hombre, animal, noción, objeto, de las que se dice algo, al que se alude en el texto? A, la energía, B, el encéfalo, C, el cuerpo y D, el sistema nervioso. B, el encéfalo. B, el encéfalo. Miren que con esto, además de, estamos viendo los deícticos y los conectores, pero entonces lo que hacemos es esa famosa lectura crítica, interpretación de lectura, ahí ubicamos. Entonces aquí es claro que comenzamos hablando del encéfalo, miramos sus funciones y miramos que el cerebro aporta al encéfalo. Entonces hay momentos donde nos ponen las dos opciones, y el encéfalo del cerebro, entonces hay que mirar muy bien, ¿sí? El conector, el deíctico, para poder comprender, ¿sí? Y entonces ese es el ejercicio. Esto es útil para la lectura, pero también es muy útil para la escritura, ¿cierto? Ahí están las respuestas para que usted las ubique. En el caso de Marta, que iba pues a hacer la intervención, pero entiendo pues que tenía dispuesto solo respuestas. Entonces recuerde, el taller no es solamente subir una respuesta, es decir, subir lo que yo tengo acá. Yo lo pongo aquí en la presentación porque ya lo leí, ya lo expliqué. Pero la tarea de ustedes es bajar, hacer todo el taller y sobre el taller hacer las correcciones, ¿sí? No limitarse a copiar aquí las respuestas o poner unas respuestas para dar un resultado, porque esa no sería una autoevaluación. Bueno, esos son nuestros 4 talleres. ¿Alguna pregunta final? ¿Algo que haya quedado como duda o que hayan dicho yo como que no, esa respuesta no, yo la tenía mejor, o miren que yo tenía, pero no logré pues entender por qué la mía no cumplió, en fin, y bueno, y lo que nos aportaron los talleres. Comencemos con María Fernanda, que ahorita participó y me pareció que se demoró en hacerlo, pero bueno, pero participó. A ver, María Fernanda. Cuando digo se demoró, es que usted me tiene acostumbrado que usted a veces habla, pues, siempre habla de primera, ¿no? Yo estaba extrañando que Ay, aportara. profe, lo que pasa es que estoy teniendo fallas de internet, entonces por eso no estaba participando. No sé si se da cuenta que entraba y salía, era por esto. Sí, Pero, sí, no, la pero verdad me participaste. gustó bastante el trabajo. Me pareció bastante chévere el trabajo. Me gustó mucho los anagramas. Ese sí me puso a pensar bastante. Y esa ciudad que el compañero dijo que estaba en inglés, esa sí, la verdad, no pude con esa frase, no pude. Yo lo busqué, lo encontré, hasta me puse a buscar en internet ciudades que más se visitaran en el mundo y no me salía nada. Entonces, la tuve que dejar así. Bueno, pero eso se trata. Cuando uno está escribiendo, a uno le gusta, le pasa, busque en el diccionario, busque la palabra apropiada, busque el deíctico, busque el conector. Eso es lo que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una duda para pasar entonces de actividad? ¿O para continuar? Profe, yo tengo una duda, pero con la calificación, Sí. del taller 1 de dícticos también valen 0.27 cada uno. No. Lo que pasa es que el de Dícticos 1, mira que el de Dícticos 1, espérame, que es que aquí espérame, vamos a mirar, el de Dícticos 1 son 8 opciones. Entonces, como son 8, vale .62 cada uno. Listo, profe. ¿Ya? Ahí lo tienes en pantalla, ¿cierto? Sí. Y este, como son 18, porque pues es misma aplicación, pero tiene 2, tiene 8 por un lado y 10 por el otro, entonces ahí nos da .27, ¿cierto? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces yo ahorita estaba hablando, cuando hablaba del pues, del sí, del entonces, del cierto, ¿no? Que hay palabras que uno, o por poca fluidez verbal, ¿sí? No encuentra otras palabras. Otras veces, por vicio, por escuchar hablar a los demás de una forma inadecuada, uno comienza a poner palabras, digamos que las pone uno, las acomoda, son comodines. Es como cuando uno está jugando cartas. Recuerdan que cuando uno está jugando cartas hay unas, pues los juegos de cartas vienen con una marca, jockey. Entonces esas 4 figuritas de jockey lo que hace la gente es que las ajusta y dice, juguemos con condiciones. Entonces al que le salgan cualquiera de esos 4 jockey, lo acomoda, entonces le sirve para formar una terna. ¿Sí lo han hecho? ¿Sí saben a qué me refiero, cierto?
Sí, sí. Eso es un comodín. Ese es un comodín. El jockey es un comodín. Entonces hay palabras que se parecen a esas carticas. Por ejemplo, total, total, total. Entonces la gente es total. Y entonces, ¿cómo estás? Total, el clima, total, por decir que está agradable, que el clima es un clima templado. O, uy, ayer sí se dieron cuenta que hubo unas inundaciones y total, total, para decir que entendió, ¿sí? Entonces acomodan ese total en toda parte. Lo mismo que hay personas muy tiernecitas ellas, que todo es tan lindo. Entonces la clase, muy linda. El tema, muy lindo. La universidad, muy linda. La persona, muy linda. María Fernanda, muy linda. Carlos, muy lindo. Los compañeros, muy lindos. El profesor, muy lindo. Y todo es lindo. Pero resulta que María Fernanda es muy participativa, ¿cierto? O puede ser una joven agradable. Carlos es un joven activo, también agradable, participativo, ¿sí? Bueno, o puede que si usted pues, se va a referir a él, usted como mujer, a Carlos, o yo, va a decir, muy agradable, me atrae, ¿cierto? O es muy atractiva, ¿sí? Pero ese lindo lo ponemos en todas partes. Lindo, lindo, hermoso. ¿Ah? Entonces, esas palabras que hay que hacer con ellas, no es que no las quite de todas partes, pues que no existan, como yo decía, no, tienen un uso, pero evitarlas usar para todo. Entonces, si uno es consciente de esas palabras, va a empezar en sus textos, en lo que escribe, a quitar los comodines. Por ejemplo, la palabra cosa. A muchos de ustedes en los trabajos de los ensayos, yo se las aprecié, ¿sí? En lo que les devolví de los ensayos que ya les revisé. Entonces, por ejemplo, cosa. Entonces viene diciendo que la desigualdad en el mundo y entonces son muchas las cosas que influyen en esto, no, las situaciones o los momentos, ¿sí? Sí, entonces no cosa, ¿sí? Entre otras cosas, recuerden que, entre otras cosas, ahí sí, entre otros asuntos, ¿sí? Recuerden que esa palabra cosa es un indefinido, ¿sí? En lugar, inclusive cuando dicen en la definición clásica de persona, animal o cosa, no, persona, animal o objeto, ¿sí? Porque es que cosa es algo sin forma, ¿no? Pues, hay un libro de Stephen King que se llama It, cosa, ¿sí? Pero pues es de terror y entonces nunca la terminé de definir ahí, la cosa, ¿sí? Entonces ese tipo de palabras, cosa, bueno, ahí tenemos agradable, bueno, bonito, gran, poco, corto, alto, algo, cosa, dar, echar, hermoso, lleno, malo, muy, todo, totalmente, ver, entre todos, entre otros, perdón. Esas palabras, o sea, ya uno no utiliza casi el etcétera, sino entre otros, ¿cierto? También se los aprecia a algunos en los ensayos que les devolví. Entonces, estos comodines hay que evitarlos, reemplazarlos. Ahora dije, un comodín comienza a ser utilizado por nervios, porque no tiene fluidez, pero después cuando es muy frecuente, mucho, mucho se convierte en un vicio oral. Todos tenemos vicios orales. Yo los tengo, unos más que otros. Algunos nos damos cuenta, caemos en la cuenta y los corregimos. Pero cuando ese vicio le coge, digámoslo así, en buen paisa, ventaja a uno, se convierte en una muletilla. Por eso a los paisas los molestan con el pues, porque se convirtió ese pues en un comodín primero, después en un vicio y después en una muletilla y con sonsoneticos, ¿sí? ¿Ah? Por eso también cuando yo digo que cuando ustedes cierran en punta, cuando dicen y ajá, esa es la muletilla costeña, y ajá, ¿sí? Y nada, y listo. También son unos comodines que ponemos ahí para dejar en punta, para dejar inconcluso. Entonces no dicen nada. Entonces tenemos un taller que vamos a dejar para dentro de 15 días, es decir, para el próximo 15 de diciembre. Nosotros en la universidad trabajamos, como les dije, hasta el 22, pero la última, nosotros vamos a ver esa clase del 15, la última, nosotros los profes trabajamos hasta la semana siguiente. Entonces ese día vamos a hacer dos actividades. Una, vamos a hacer rápidamente la autoevaluación de este taller de comodines, correcciones del lenguaje, y vamos a hacer la socialización del trabajo parcial. Bien, entonces vamos en la parte de adelante, como el taller de dícticos tiene toda la explicación de los comodines. Quiero apreciar que ahí dice aplicación.
Entonces le dice que a todos los trabajos que usted escriba o que escribe un trabajo y le detecte los comodines. Entonces ustedes no van a hacer otro trabajo ni hacer otro texto. Simplemente con el texto que ya tienen del ensayo de las imágenes, con los textos que van escrito y con el que van a escribir del parcial, van a tener cuidado con los comodines para que no hagamos más actividades, ¿cierto? Quiero hacer esa claridad. Y hay una lista de 51 comodines ahí en esa hojita o en ese archivo, ¿sí? Además de los que leí. Y en la parte de atrás, en el reverso, dice correcciones del lenguaje. Entonces dice, escriba con cada palabra o expresión una oración corta, seria, densa y coherente. ¿Qué quiere decir corta, seria y coherente? O sea, no puede ser el sujeto verbo predicado estricto, lo que yo llamo telegrafiado. El perro comió. No, que tenga un predicado y que tenga complemento. Pero tampoco debe ser una frase tan extensa que se pierda, ¿sí? Ahora, que tenga sentido, que tenga explicación. Y me ponen 41 palabras. Entonces, la primera dice tampoco, la segunda dice tampoco. Entonces, noten, tampoco junto, ¿sí? Y tampoco separado, ¿sí? Entonces, me están diciendo que yo escriba al frente o escriba ahí lo mismo. Ponen la palabra y la frase y que tenga una frase. Sigan la estructura, sujeto, verbo, predicado, complemento. Entonces, no pudimos ir al paseo de fin de año. Tampoco estuvimos en la fiesta de clausura. Todo el tiempo, todo el fin de semana, nos la pasamos estudiando. ¿Ya? Puse la coma y el complemento, ¿sí ven? Ahora, durante el almuerzo, perdón, el almuerzo no fue de mi agrado, no tenía sazón y era tan poco que no me llené, por ejemplo. Bueno, ahí me enredé en la. Lo que quiero significar es el tampoco de exclusión, ¿sí? Y el tampoco de cantidad. Entonces ahí vamos a aprender mucho más a distinguir las diferentes palabras. Como les dije, el número 32, 33 y 34 tiene la palabra por qué y por qué. Entonces hay que diferenciar, ¿cierto? También está el con que y con qué, ¿sí? Hay unos que son tres palabras, tres composiciones, es diferenciarla. Entonces aquí las vamos a leer y vamos a hacer la socialización para que ustedes se asignen la calificación. Eso lo tenemos que hacer muy rápido en la clase del 15 y ese día hacemos también la socialización de nuestro trabajo parcial. ¿Alguna pregunta sobre este taller, sobre esta actividad que nos queda para que realicemos con la misma mecánica de lo que hicimos hoy? Este es el 7º taller que hacemos. María Fernanda, ¿está claro? Sí, profe, sí, señor. ¿Sí? Carlos, claro. Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, alguien que busque en el Dropbox el taller, ahí está en la misma parte donde encontraron los talleres de ícticos y conectores y donde estaban oraciones e inferencias, y en el mismo espacio donde están los talleres en el blog, ahí también están los talleres, está este taller. Y la carpeta es la carpeta número 7 en el mismo sitio donde van a presentar estos 4 talleres en la carpeta respectiva. Que este plazo sería entonces hasta el sábado, porque entonces son 3 días que nosotros dejamos para que organice. Por ejemplo, en el caso de Marta que dice, yo sí lo hice, pero no lo organicé, o bueno, se me dificulta. Entonces, por favor, para que lo presente como se hace la autoevaluación con la respectiva nota y que además entienda pues el ejercicio. Entonces, tiene plazo hasta el próximo sábado. Bien. Y hay un último tema que quiero que dejemos hoy, que es más que tema, es pues es recordar lo que habíamos dicho del trabajo parcial y las indicaciones para que ustedes dentro de 15 días tengan ya una propuesta de trabajo parcial, es decir, que nos vamos para el receso de Navidad con todo el seguimiento y con el parcial, ¿cierto? ¿En qué consiste el parcial? Primero, formular un problema de comunicación que esté ocurriendo en una organización o con el desempeño de un administrador, líder, gerente en particular. Recuerdan que cuando hicimos la discusión del comunicador como eje de la gestión empresarial, yo les decía, bueno, miren, hay situaciones de comunicación que pueden servir para el parcial. Miren que hay situaciones que ocurren en una organización. Entonces, si usted lo lleva a su contexto, a una empresa que usted conozca,
¿sí? Usted lo puede aplicar para hacer un planteamiento de una problemática y por consiguiente puede escribir para el objetivo de este curso taller. Entonces de eso se trata. Sí, la condición única es que tenga que ver con empresa, con líder gerente, con administración y bueno, y lo mejor sería que sea de su entorno próximo, es decir, de su trabajo, de su trabajo, de lo que usted a diario hace, de una situación, ¿sí? Que pueda aplicar, ¿sí? Dos, describa la situación, ¿cierto? Ahora, primero, ¿qué sugiero? Que describa la organización, ¿sí? Valentina está por aquí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Tu organización es cuál? ¿Dónde trabajo? Sí. Con fama. Entonces, permíteme, yo pongo el ejemplo, si lo quieres hacer allí. A ver, ¿qué voy a decir acá? Acá no vamos a hacer una investigación en todo el sentido de la palabra, no. Vamos a utilizar al final el esquema de un paper, de cómo se escribe en la academia, sí. Vamos a utilizar lenguaje, del lenguaje que ustedes van a utilizar, sí, porque ustedes van a ver investigación. Entonces ya esto que vamos a ver aquí de escritura les va a servir allá. Repito, pero hago la claridad, no vamos a hacer una investigación. Lo otro, todo lo que tratamos aquí tiene carácter académico. Luego, entonces, no va a ser utilizado con fines de lucro, ¿cierto? Si hay algún dato, si hay algo. Entonces, ustedes tienen la opción de determinar una organización concreta y no hay problema. Aquí no vamos a publicarlo. Lo único es pues que la grabación de la clase pues la ponemos ahí a disposición de todos, pero ¿sí? O lo otro es que usted utilice el caso que usted conoce con un nombre figurado, ¿cierto? Con un nombre o simplemente con la caracterización. En los dos casos, ¿cuál es la sugerencia? Que usted describa, comience diciendo, ¿cierto? Describa la organización. Entonces, lo primero es una organización tipo gremial, caja de compensación, ¿cierto? ¿Ustedes están en cuál sector, Valentina? Profe, si es caja de compensación, tenemos de todo. Se llama caja de compensación, pero digamos yo, una organización de carácter privado, lo conforman privados, ¿sí? Para prestar del sector servicios, ¿cierto? Ustedes no hacen, bueno, primero es decir, caracterizarla, hablarla, describirla bien. Ya después, decir a qué sector pertenece. Hay 4 sectores, ¿cierto? El industrial, el comercial, el de servicios, eh, comercial, industrial, servicios y el mixto, ¿cierto? Perdón, a ver, me falta uno. Comercial, a ver, producción, comercial, servicios, comercial, servicios. A ver si me acuerdo del otro. Entonces, ahí es servicios, básicamente son servicios, unos intangibles. Servicios también los prestan los bancos. Producción, Argos, toma materia prima y la transforma y entrega productos. ¿Sí? Nutresa, en todas sus líneas, de cárnicos, de galletería, materia prima. Comercial es quien toma lo que hace el industrial y lo ofrece al público, ¿cierto? ¿Sí? Lo ofrece al público, lo vende, ¿sí? Y servicios, como les decía, es el intangible, ¿sí? Y ahí por allá un híbrido que es pues como el de las ONG, ¿cierto? El de estas privadas. Y también se pueden caracterizar de acuerdo con su conformación accionaria, ¿cierto? Puede ser pública, puede ser privada o puede ser mixta, ¿sí? Y hay unos híbridos también ahí que son las cooperativas, por ejemplo. Un sector solidario en donde participan, puede ser mixto ahí, pero también pues que tiene incluso un régimen especial, lo mismo que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales. E incluso hay organizaciones que surgen de la mezcla de las anteriores, por ejemplo, una alianza de trabajo entre Confama, el Estado, la alcaldía y una ONG, entonces ahí se conforma como tal una unión temporal y eso hace que lleven a cabo un proyecto, entonces, pero bueno, no creo que aquí haya casos de eso. Entonces lo que estoy diciendo es que en esa formulación de ese trabajo parcial, usted va a comenzar como describiendo la organización, se llama un perfil organizacional. Y estoy diciendo que lo mejor es que usted escriba a qué sector pertenece y de acuerdo a su composición accionaria de cómo es, si es pública, si es privada, si es mixta. Pública cuando es el Estado, privada cuando son los particulares y mixta cuando son los dos. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo también de las dos, de la mezcla, son las CORNARE, las corporaciones regionales. Tiene particulares y tiene al Estado. Con un propósito, sí.
defender los recursos naturales, ¿cierto? Vigilar el empleo, la sostenibilidad, ¿cierto? Bueno, entonces sugiero que hagan el perfil organizacional muy rápido, ¿sí? Entonces rápido es eso que acabo de decir, cuántos empleados tiene, pues para si van a definir un proceso o una situación en una organización. La situación también puede ser de cara de la organización al cliente también. Lo mejor es que en el rol del administrador sea entre un administrador y sus colaboradores, ¿cierto? Y ya después plantean el problema. ¿Recuerdan cuando mirábamos también, cuando mirábamos allí cuando miramos la presentación? Que entonces la inadecuada distribución de instrucciones, porque el otro percibe al otro como un receptor y no como un perceptor. Entonces allí usted plantea, porque eso se da en la vida real, eso pasa en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, miren, ¿cómo fortalecerlas? ¿Me están viendo en pantalla, Valentina y compañeros? Sí, profe. Por ejemplo, uno puede comenzar haciéndose una pregunta y va a solucionar la pregunta, o una afirmación. A mí me gusta mucho desde la pregunta. Me parece que es fácil. Entonces, ¿cómo fortalecer las competencias de comunicación necesarias en un administrador con personal a cargo? Caso, gerente y equipo directivo. Ahí, como administrador del área de préstamo de libros, de la biblioteca tal. O bueno, lo mejor es ponerle también el apellido, pues cerrarlo mucho para, repito, vamos a hacer una situación muy sencilla, pero que vamos a profundizar desde el tema de la comunicación y vamos a escribir sobre ella. Y ahí vamos a valorar cómo escribe usted, los párrafos, los conectores. Y el parcial, entonces, ya entonces les termino de leer qué es. Aquí estoy poniendo entonces como Fórmula 1. Elementos, otro ejemplo, elementos del proceso de comunicación presentes en la entrega de instrucciones y de la información de parte del jefe a sus colaboradores. Planteamiento de un caso con respecto al clima laboral y la productividad es eso. Otra situación, contribución o aporte de la comunicación en el proceso de producción y despacho de productos en una planta de cárnicos. ¿Ya? Entonces yo le decía ahora a Valentina, ella puede decir, la caja de compensación con familiar con fama, con cerca de 60 años o más de 60 años, es una unión de voluntades entre el sector empresarial y la sociedad para prestar beneficios a los trabajadores. Es así como entonces tiene 5 unidades o líneas de servicio, con las cuales son tales, tales y tales y tales. En el tema, y a su vez tiene unas sedes. En el caso de la sede de Aranjuez, existe una oficina de atención a los usuarios en donde fundamentalmente se prestan servicios tales como cursos, capacitaciones y bueno, en esta situación se está presentando en la época de inscripciones de cursos no obstante que la caja que cuenta con una plataforma de medios que la componen, de medios y redes sociales que la componen, el periódico El Informador, el programa radial, las carteleras en las sedes y las redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram, cuando el usuario, cuando el usuario, no se le llaman usuario, Valentina, o el usuario, o la Sí, familia, o profe, el usuario llega a la caja, no viene con la información completa y generalmente esto produce reprocesos y además un malestar en ellos. ¿Cómo mejorar entonces la comunicación? Entonces se propone revisar todos esos medios y hacer una nueva propuesta para poder. Y eso va a ser el pretexto para que Valentín escriba un ensayo, un texto final, que cuando vamos a hacer el trabajo final va a investigar, va a tener referentes conceptuales. Entonces aquí pongo ejemplos muy abiertos porque es como para darles pistas a ustedes de cómo formula uno. Volvamos aquí a esta pantallazo. Entonces formulo el problema que uno considere, ya puse un ejemplo ahí puesto en la pantalla y se me ocurrió uno aquí con Confama. Ay, perdón el abuso, Valentina, ¿cierto? De referirme a Confama lo poco que sea. Entre otras cosas, yo conozco la persona el primer informador que hicieron. ¿Quién fue la persona que hizo el informador? Algún día sería muy bueno, pero claro que ella ya está pensionada, ya es una persona muy enferma, pero trabajé con ella. Es una de las pioneras de las comunicadoras en este medio y fue comunicadora de la caja hace como 40 años. No, profe, yo No, apenas. usted lleva, pero eso es historia, pues, pero se llama Beatriz Barrera de Velasco y fue gerente de comunicación de Sura. Bueno, cerremos el paréntesis. Entonces, yo y conozco algo de Confama porque alguna vez asesoré algo allí. Como consultor las asesoré y conozco Confama. Y además fui periodista pues un rato, bueno, pero como consultor empresarial también. Entonces, bueno, así es como se plantea.
Después de que plantea el hecho, el suceso. Recuerden, hablemos de colaboradores. Ciérrelo solamente a una sección. O sea, no hable de Confama, por ejemplo. Hable de la sección, allá ese escritorio, esa oficina donde Valentina atiende en esa situación particular. Además, también hice uso de una situación que ella me contó, que ella la semana pasada o la antepasada no estuvo en clase porque tenía las inscripciones de los cursos. Y como eso es gratuito, ¿cierto? Eso es toda una, como le decimos aquí los paisas, como si estuvieran como en las promociones del éxito, ¿cierto? Uf, unos tumultos y unas congestiones, entonces, pero entonces se me ocurrió que podría ocurrir la situación, entonces la planteo. Y después planteo, ¿y cuál es el foco? ¿En qué parte exacta? ¿En qué sede? ¿Con qué trabajadores? ¿Con qué usuarios? Y le pongo un objetivo. El objetivo es un verbo, ¿sí? ¿Qué quiero alcanzar mediante y hacia qué personas? Entonces, fortalece, revisar el sistema de comunicaciones durante el proceso de inscripciones de cursos por parte de los usuarios y los funcionarios de la caja de compensas de Confama, sede Aranjuez. Punto. Ese es un objetivo, que sea medible. ¿Me hice entender? Sí, profe. No solamente Valentina, sino todos. A ver, acá tengo la instrucción que se los mando ahora. Tengo un infográfico en colorcito. Mire, acá dice problemática de comunicación, organización, administrador. Ojo que a veces ustedes caen no lo hacen y dicen, no, vea, está ocurriendo que hay una competencia entre los distribuidores de agua del municipio tal. Eso no es un problema, pues es un problema de mercado, sí, pero entonces si vamos a hablar de un problema administrativo, pues hablemos entonces de cómo los personas encargadas de entregar el producto están siendo objeto de mala comunicación porque a la hora de recibir el pedido no es adecuada la toma de ese pedido, entonces no hay unas normas, unas reglas claras de comunicación, en fin. Entonces hay que revisar no cómo llega el producto ni cómo lo están entregando, sino el proceso de comunicación. Entonces, ojo con esos temas genéricos, ¿no? Ya creo que di demasiada, suficiente información. Entonces, plantear el objetivo y el foco. Ese es el trabajo parcial. En el trabajo parcial vamos a hacer un texto. Entonces, ya ustedes saben hacer un texto, ¿cierto? Un título, una línea de autor. Creo que también ya, pues, quienes han revisado la devolución que les hice de los ensayos de las imágenes, ya miran a qué me refiero, ¿cierto? Entonces vamos a venir el miércoles 15 de diciembre y vamos acá a exponer a socializar cada uno durante un minuto, un minuto. Miren que el ensayo, la experiencia de lectura que es en febrero tiene 2 minutos. En este del parcial es 1 minuto. Les digo de una vez, el trabajo final son 3 minutos, que es por allá también en febrero. Listo, vamos aumentando el tiempo, pero tiene su sentido, su aplicación. Entonces acá tenemos que en la clase del 15 de diciembre vamos a hacer un foro sincrónico de sustentación, no es exposición, luego no hay lugar a diapositivas, usted puede tener allí el papelito. ¿Qué le sugiero? Que ensaye ese minuto con un saludo adecuado, con el perfil organizacional, el planteamiento del problema, el objetivo que tiene para el problema y un cierre en donde demuestre, en donde usted ratifique lo que está diciendo o está demostrando su trabajo parcial, lo está socializando. Esto lo vamos a hacer durante esa clase del próximo 15 de diciembre. Entonces, por favor, dentro de 15 días asegúrense que tengan micrófono, que tengan las condiciones, porque este es el trabajo parcial. El trabajo parcial consta de 2 partes. La primera, que es esta socialización. Y una vez hagamos esto, ustedes van a tener plazo, así como hacemos acá, 3 días más para mandar el texto escrito con las correcciones, observaciones que yo les haga en ese momento y que los compañeros le hagan como aporte ese día. ¿Ya? Bueno, eso es lo que tiene que ver con el parcial. Más preguntas. Yo vuelvo acá a la sala. Más preguntas. Marta. A ver si me escuchan. Nicolás. ¿Me hice entender? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Nicolás, le han estado llegando después de que usted ya tomó el curso normal, está en las sesiones, las grabaciones, la presentación, ¿cierto? Sí, sí, sí me han llegado. Bueno, entonces hoy también nos llega la grabación, llega esta instrucción. Marta dice que sí, claro, hasta ahora. Eso es lo del parcial. Entonces, por favor, tareas. Marta, colabórame acá. ¿Puedes leer? ¿Puedes leer para todos? . 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
No sé si Marta también tenga dificultad de sonido ahí. Si no lo hace Marta, entonces uno de ustedes que haga esta lectura la hacemos despacio y con esto terminamos los pendientes que nos quedan, que siempre acostumbro a hacerlo para que nos quede organizadito y para que pregunten en el grupo de WhatsApp, también puedan pues como tener claros los pendientes que tenemos para esta clase. Angie, adelante. ¿Tienes alguna pregunta o vas a leer? Profe, buenos días, qué pena la pregunta. Cuando Señorita. usted nos mencionó acerca de que nos regresó el ensayo, ¿se refiere a lo que hicimos en clase, pues al corregirlo, o nos envió ya el trabajo final calificado? ¿Cómo es? Bueno, primero que todo, yo no lo califiqué. Yo hice unas valoraciones y le asigné una nota, ¿cierto? Y yo les envié a ustedes a través del Dropbox unos comentarios. Ah, listo, profe, no ¿No los había has visto. visto? No, señor, ¿Quién ha muchas visto gracias. esos comentarios? ¿Quién ha visto ese comentario en el Dropbox? Nadie lo ha visto. María Fernanda, ¿no has visto el comentario que hice del trabajo cuando hice la devolución del trabajo del ensayo? No, profe, cuando usted me dijo que ya había hecho los comentarios, yo intenté volver a entrar a ver si salía algo y no sé si es que estoy entrando mal porque no me sale comentario. Ahí mismo en el archivo, ahí hay comentarios. Entonces ya cada uno le puse el comentario al lado de su ensayo y le puse oportunidades de mejora. Y le puse nota del Profe, segundo ensayo. Pero bueno, lo pueden mirar. A eso me refiero, Angie, cuando hablo de esto. Listo, Entonces ahí profe, no, hay, ya eso abrí es, el documento y vi los comentarios. Muchísimas gracias. ¿cierto? Dice, por ejemplo, no me acuerdo del suyo, pero dice, ese título se puede mejorar la frase, por ejemplo, o el título está bien la frase, o la línea de autor está incompleta, le falta la segunda línea, o está completa, el título cumple. ¿Sí? Dice, el primer párrafo es de entrada, pero bueno, el párrafo de entrada está bien, pero el de desarrollo puede mejorar. Y yo no utilizo la palabra bien o mal, sino que digo, puede fortalecer, ¿sí? Bueno, entonces cuando me refiero a eso es que para el trabajo parcial, pues vamos a escribir también, vamos a seguir escribiendo, porque aquí estamos haciendo lectura y escritura. Entonces, la propuesta que usted nos va a socializar, que nos va a comentar dentro de 15 días, una vez la socialicemos acá, usted va a subir también el trabajo parcial. Entonces, la segunda parte es el texto, la primera parte es la socialización. ¿Me hice entender, Angie? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Angie, aprovechemos que estás ahí con micrófono abierto. Lees, por favor, las actividades o pendientes que quedan para todos. Sí, profe. Bueno, Muchas gracias. actividades. Primero, subir al Dropbox la autoevaluación de aplicativos y talleres, conectores y dípticos hasta el 4 de diciembre de 2021. Trabajo parcial, socialización y texto escrito, preparar para la clase del 15 de diciembre de 2021. Preparar aplicativo, talleres comodines, correcciones del lenguaje para la clase del 15 de diciembre de 2021. Y por último, experiencia de lectura, socialización, foro sincrónico, preparar socialización para la clase del 9 de febrero de 2022. Muy bien. A propósito de ese último punto, ninguno de ustedes me dijo si en el grupo de WhatsApp pudieron ver que les mandé también el enlace de las lecturas. ¿Quién lo vio ahí en el grupo de WhatsApp? Lo puse al comienzo de la clase de hoy. yo, profe, ahí está. Valentina, ¿y si abre? Le Sí, pido el profe, a favor mí que lo me abra. hambre. ¿Sí abre? Sí. Y está su texto ahí. Esta es la lista de... Sí, que no haya puesto el de otro grupo, pues. No hay que verificarlo muy bien. Sí, Verifica si sí fue el que leíste, ¿cierto que sí? sí, profe. Bueno, listo. Muchas gracias, Valentina. Bueno, entonces ese es para el 9 de febrero, pero por favor vayan tomando esos textos. Bueno, esas son las actividades. ¿Alguna pregunta más para que vamos cerrando? Entonces, como siempre, pido el favor a uno de los compañeros que cierre, uno o dos compañeros. Bueno, la próxima veremos autoevaluación comodines y socialización del trabajo parcial. Muy rápido, esto es como esas frases, las vamos a leer. Vamos a socializar el trabajo parcial, ese sí, pues uno a uno vamos a hablar ese día. Y recuerden que tenemos oportunidad de asesoría de acompañamiento todos los miércoles. En este caso, les reitero, como empecé, que no vamos a tener clase dentro de 8 días, porque ustedes van a estar en día festivo, después del 7 de las velitas de diciembre, pero entonces vamos a tener 2 semanas para preparar este taller, como siempre hacemos, y 2 semanas para el trabajo parcial que expliqué hoy. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Miren la agenda ahí, cumplimos con todo, nos rindió bastante, cumplimos con esos talleres. Yo noto que ustedes son muy juiciosos, traen los talleres,
son también muy críticos cuando preguntan algo, bueno, ¿por qué? Y sí, y cuando eso pasa, hay lugar a explicar, a que todos aprendamos mejor. Bien, ¿qué tal si uno de ustedes que en el día de hoy, alguien que no haya hablado, le doy el uso de la palabra para que cierre la clase? A ver, Juan José Úsuga y Claudia Patricia, ustedes dos, ¿qué se llevan de la clase de hoy? ¿Cómo podemos cerrar esta clase? Aprendizajes, ¿qué me gustó, qué no me gustó? ¿Qué debo destacar? Ellos dos y quien más quiera intervenir, ¿no? Juan José, adelante. Pues, profe, yo pues ya me llevé pues los tips que usted nos acabó de dar sobre el trabajo parcial. Pues me di cuenta de los errores que cometí, por ejemplo, que cometí bastante errorcitos en los deícticos, en el segundo taller. Me gustó también, creo que fue María Fernanda, me gustó bastante el taller de los anagramas, creo que se dice. Sí, sí, sí. Porque, me quedé mero rato ahí pensando y pensando, pero por eso fue que me gustó y sí, también me tocó pues estar ahí en internet buscando pues esas ciudades que visitaban y todo, y pues, bueno, las encontré. Y no, pues el trabajo me gustó bastante. Bueno, ánimo pues para ese parcial. Claudia, Patricia, adelante. Buenos días todavía. Sí. Pues primero que todo me gustaría decir que estos trabajos me ayudaron mucho, porque es verdad que cuando uno usa algún conector siempre usa, ya que esto, ya que lo otro, entonces nos da a conocer muchos conectores y también hay a organizarlos con las frases, con los textos. Entonces, primero me gustó mucho eso. Y también muchas gracias al profesor por tener todo tan organizado con las fechas, que nos ayuda también a mejorar, porque muchas veces, ay, ¿para cuándo es esto? ¿Para cuándo es lo otro? Entonces me parece muy chévere eso de usted, profe. Muchas Y gracias, también Claudia. muchas gracias por también ayudarnos a corregir y siempre estar ahí para lo que tengamos pendiente, lo que no entendamos. Muy bien. Dos asuntos. En el blog y en el Dropbox hay un archivo que de 1500 conectores. ¿Qué lo hizo? Lo saqué de un autor, pues un señor que escribió un libro. Lo pueden consultar, Claudia, ahora que tú dices que los conectores, quien quiera, los lee, ahí está, se lo puse a disposición de ustedes. Dos, ustedes como administradores, lo primero es administren, ¿qué? El tiempo, ustedes mismos. ¿Yo qué hago? Yo soy coherente con mi formación de administrador, de magíster en administración, y bueno, y de frente a ustedes, de ser organizado. Gracias por reconocerlo, sí, yo hasta donde yo puedo, yo organizo la clase y tengo pues un estilo muy propio, sí, pero organizo, entrego la información y siempre, siempre, siempre pienso que tengo perceptores, no receptores. Entonces por eso pregunto tanto. ¿Me hice entender? Sí, despidamos la clase. No esperen también que yo vaya a las carreras siempre, como bueno, ya nos sobraron 10 minutos, bueno, hasta luego, no. Ahora, la clase son casi las 2 horas, pero porque todos participamos. Yo me llevo de la clase que ustedes son muy participativos, que ustedes hacen las tareas, que ustedes, o sea, es agradable trabajar con ustedes, ¿sí? Cada uno tiene una historia, de pronto a cada uno le conozco un poquito más la historia que a otro porque me ha hablado más, pero termino pues como muy, perdonen la palabra, como muy involucrado con cada uno. Miren ahora como puse el ejemplo de Confama, porque sé pues que Valentín está ya en Confama, en fin. Entonces, de verdad, yo les agradezco mucho la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y también me siento muy bien y también aprendo mucho siempre. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar para despedirnos? Bueno, entonces les deseo un resto de día bien agradable, un almuerzo agradable también y una semana productiva. Este mes de diciembre, pues ya tenemos planteadas las dos actividades que siguen, bastante juicio para que no le perdamos el hilo al curso y que podamos entonces a finales a comienzo, al 15, cuando vamos para vacaciones, tener ya pues consolidado el 50% de la valoración del curso, que hemos trabajado bastante, pero creo que no se ha sentido pues tampoco como que ya llevamos el 50% evaluado.
Ya vamos a tener el 50, perdón, cuando tengamos el parcial. Y eso lo vamos a hacer el 15 de diciembre. El grupo de WhatsApp sigue abierto, la comunicación esta semana, la otra, para cualquier duda. Y recuerden pues los talleres que yo voy a estar revisando. Quien no haya subido talleres y lo desee presentar extemporáneo, la única condición que le pongo es, pon en el grupo de WhatsApp, profesor, yo subí el taller de oraciones. Muy claro qué fue lo que subieron. Por favor, me lo revisen. Entonces yo ya entro a revisar, ¿sí? Porque yo ya revisé todas esas actividades. Entonces ya si toca revisar, entonces ya voy a revisar exacto el que me están poniendo. Es eso simplemente. Hasta luego entonces, que estén muy bien. Feliz mitad de semana. Que estén muy bien. Y bueno, y feliz inicio de diciembre.